pues encantadas de estar con ustedes aquí. Voy a, mientras tanto, a dejar rodar aquí esta pequeña presentación de nuestro programa de alta dirección y comunicación estratégica. Muy buenas tardes para todas y para todos. Felices que estén acá con nosotros desde la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, pues mi nombre es María Fernanda Navarro. Soy directora de la especialización en comunicación estratégica y estoy también pues en el equipo de creación de nuestro curso o programa de alta dirección en comunicación estratégica para la innovación y la sostenibilidad, donde pues todos desde ya les digo están súper invitados y bueno, aquí vamos entonces a dar inicio a esta charla, pues para a la cual pues voy a hacer una pequeña introducción, si me lo permites, Juliana, ya te voy a presentar y bueno, nuevamente encantada que estén aquí con nosotros en este espacio de actualización, como siempre lo hace la Universidad Autónoma de Occidente a todos sus públicos de interés. Bien, entonces, como les digo, esta charla es en el marco de nuestro programa de alta dirección en comunicación estratégica para la innovación y la sostenibilidad, que ha sido diseñado para capacitar a líderes, directivos en estrategias avanzadas de comunicación, con el cual buscamos pues fortalecer todas estas habilidades de los profesionales en la gestión de la reputación, de las relaciones públicas, y se enfoca o hemos dado pues un sello sobre todo lo que es el enfrentar esos retos del entorno actual, ¿no? Impulsando a las organizaciones hacia un liderazgo sólido y sostenible. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que la charla de hoy es parte de este esfuerzo por ofrecer un contenido de alto valor, de actualización, donde podamos conversar alrededor de este tema que nos convoca hoy, ¿sí? Y que podamos pues hacer muchas preguntas, dialogar. Hoy tenemos entonces el honor de presentar una charla exclusiva con Juliana Ramírez Prado, quien es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, con una especialización en mercadeo de la misma institución y un diplomado en economía de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta Juliana con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación, donde se ha destacado como periodista de investigación, cubriendo temas claves como economía, contratación pública, conflicto armado y proceso de paz. Su trayectoria en medios incluye su trabajo en la revista Cambio, en Noticias Uno y en el diario La República. A lo largo de su carrera, Juliana ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en las categorías de noticia y periodismo de investigación. Y actualmente se desempeña como coordinadora de relaciones corporativas y comunicaciones en Finagro, donde lidera la estrategia de comunicación de esta banca de desarrollo centrada en la democratización del crédito en el sector rural colombiano. Para entrar entonces en nuestro tema de hoy, que nos convoca, que es cómo liderar el posicionamiento de tu organización en un entorno mediático complejo, pues Juliana, te damos una cordial bienvenida. Sabemos que este es un tema de interés para todos los directores de comunicación que están en las organizaciones, porque todas de alguna manera pues se ven también abocadas a tener un importante relacionamiento con los medios para cualquier situación. Es una, digamos, una posibilidad que tenemos, que tienen las organizaciones de mostrar su imagen, de dar a conocer todo lo que hacen y bueno, es clave que este relacionamiento se dé de la mejor manera. Entonces, nosotras hemos pensado esta charla más desde la conversación, desde las preguntas que podamos tener alrededor de las estrategias que se deben tener desde las organizaciones para este relacionamiento.
Así que, pues, bienvenida, Juliana, nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, cuéntanos qué es Finagro, qué hace Finagro y cómo es tu rol en esta organización. Bueno, María, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que se conecta por acá. Pues la idea es convencerlos que se inscriban en nuestro programa. Em, para mí, pues es muy gratificante estar aquí compartiendo con ustedes, pues como egresada de la Autónoma. Quizás ustedes han escuchado el Finagro, porque quizás en los medios de comunicación han visto la palabra o el término inversiones forzosas en las últimas semanas, o quizás se enteraron que el presidente llegó a un acuerdo con los bancos, o quizás de pronto no han escuchado tanto Finagro, pero sí entienden o en el imaginario cuando se le habla de crédito agropecuario, han escuchado al Banco Agrario, que es finalmente como la entidad como más posicionada en términos de financiamiento del sector agropecuario. Pero entonces, Finagro, les cuento, es una empresa mixta, el 65% lo tiene el gobierno, eh, y es una empresa mixta que se crea hace más de 30 años, que siempre mantuvo un perfil muy bajo, y que se crea básicamente porque hace 30 años ningún banco le prestaba a los campesinos o a los productores agropecuarios. Y eso tiene, digamos, unos argumentos y es básicamente porque es un sector supremamente riesgoso, porque están expuestos a riesgos climáticos, biológicos, tienen muy, digamos, una margen de utilidad muy baja en sus negocios, están en zonas rurales, digamos, muy dispersas, digamos, no tienen garantías o cómo soportar un crédito. Entonces, hace 30 años era imposible que un campesino pudiera acceder a crédito agropecuario. Entonces, el gobierno en ese entonces, hace 30 años, en el 90, dijo, creémonos la ley 16 para ver cómo cambiamos este modelo. Y ahí, en esa ley 16, se crea el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se crea la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se dice básicamente, oiga, ese sector es tan complejo para prestarle plata que tenemos que idearnos un mecanismo diferenciado para que los campesinos puedan acceder a financiamiento. Entonces, a través de la ley 16 se crea lo que se llama inversiones forzosas en el sector agropecuario, y eso en resumidas, eso es muy técnico, pero en resumidas cuentas, obligan a los bancos que están vigilados por la financiera a invertir en algo que se llama títulos de desarrollo agropecuario. Y esa platica de esos títulos de desarrollo agropecuario, esa entidad, pues es la plata con la que se fondea Finagro y finalmente puede prestar eh, plata a los campesinos. Entonces, Finagro se crea para administrar esa plata de las inversiones forzosas y para poder que el crédito agropecuario llegue a los productores agropecuarios. Entonces, básicamente los bancos nos dan dinero a nosotros a través de estas inversiones forzosas y nosotros somos un banco de segundo piso, es decir, no, Finagro no tiene oficinas como lo tiene Banco Agrario, y a través de bancos como Banco Agrario, bancos comerciales como Bancolombia, Vivienda, BBVA, etcétera, nosotros damos crédito al pequeño productor. No sé si quizás me entienden un poco eso y ellos dan, digamos, crédito en condición de fomento, como lo establece la ley. Eso es como a grosso modo lo que hace Finagro. Es un banco de segundo piso, es un banco de desarrollo. A través de nuestro crédito con intermediarios financieros, nosotros llegamos al 98% de la población en Colombia. En los últimos 20 años hemos dado crédito a 2,3 millones de productores agropecuarios. Tenemos una cartera que supera los 43 billones de pesos. Este año, en 2024, teníamos una meta para poder eh, colocar crédito en el sector agropecuario de 26 billones de pesos, es demasiada plata. Y ya a corte de agosto la logramos, es decir, que a finalizar es 2024, pues vamos a estar muy por encima de la meta que se nos puso para colocar créditos, son muy, muy buenos ejecutores, pero como les dije, esta entidad estaba, digamos, un poco, o siempre estuvo como
perfil. ¿Tenías una pregunta, José Ignacio? No, no, en el momento no. Ah, entonces básicamente esto es Finagro. Eh, yo llego en octubre del año pasado. Me dicen, venga, que la gente conozca Finagro, necesitamos que empezar a cambiar como nuestro modelo de comunicaciones. Primero, créese un plan de comunicaciones. Em, entonces, claro, me creé mi plan de comunicaciones con presupuesto, con todo, y empezamos a ejecutarlo. Y se empezó a conocer tanto Finagro que el mismo presidente de la República se dio cuenta, digamos, o se enteró cómo funcionaba el sistema de financiamiento de fondo de Finagro. Y a partir de ahí, en mayo de este año, él dijo, este tema es tan bueno porque no lo implementamos en otros sectores. Entonces, y ustedes escucharon en noticias, el presidente quiere inversiones forzosas para sectores comercio, turismo, industria. Y ahí se desprendieron varias noticias. Y ahí, digamos, hasta el momento ahí uno podría decir, pero ¿y eso qué Finagro si están hablando de otros sectores? Pues, ¿qué es lo que pasa? Esas inversiones forzosas son posibles gracias a las inversiones que hacen los bancos y eso es por ley. Y pues, digamos que a través de este tema surgió un tema un poco polémico porque empezamos a tener un poco detractores diciendo, ¿para qué más inversiones forzosas si Finagro no las está ejecutando como debería ejecutarlas? Optimicemos más bien la plata que tiene Finagro, o optimicemos es como el término entre comillas, es la plata que tiene Finagro, entonces quitémosle más o menos, quitémosle un poquito de plata de Finagro para dárselo a otros sectores y eso implicaba un desfinanciamiento. Y ahí empieza una serie de cosas, digamos que se desprendió a raíz de eso, que desde comunicaciones lo gestionamos. Desde comunicaciones y después, obviamente, desde la alta dirección. Entonces, eso es un tema como de coyuntura que quizás algunos lo han escuchado porque finalmente este tema terminó en que no se van a crear más inversiones forzadas para otros sectores, sino que finalmente se logró un pacto con los bancos para colocar 55 billones de pesos, no por inversiones forzosas, sino a través de unos, digamos, de unas colocaciones en sectores específicos que el gobierno ha determinado para la reactivación. Pero, pues, muy poca gente conoce, digamos, de cara al público externo, digamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nosotros hicimos eh, a partir de eso. Entonces, primero, lo más importante era entender el tema. Es decir, yo sabía, por ejemplo, de comunicaciones cómo defendía Finagro, pero no tenía la minucia, ni tenía una línea discursiva narrativa para defender el sistema. El sistema como tal, como empecé hablando desde el inicio, no es como Finagro es muy buena, sino mire lo que hace Finagro, que finalmente todo este sistema es creado hace 30 años y ha funcionado así para garantizar la seguridad alimentaria del país. ¿Por qué la seguridad alimentaria? Porque si un campesino tiene acceso a crédito barato y en condiciones de fomento, pues puede realizar sus actividades, digamos, a unos precios mucho más bajos, la comida no se va a incrementar considerablemente. Eh, pues, digamos, finalmente tú en Bogotá o en Cali o en Medellín tener acceso a unos alimentos. Entonces, lo primero que nosotros hicimos ahí fue entender y crear una línea narrativa discursiva en torno al sistema y a que la gente, para que la gente pudiera entender el sistema. Por ejemplo, este tema no solamente es decir que la ley tal, sino venga, la Constitución también protege un sistema diferenciado de financiamiento para el sector agropecuario. El artículo 65 y el artículo 66 hablan de los créditos en condiciones especiales para el campesino y hablan de la seguridad alimentaria. Y ahí un poco pegando por la narrativa y empecé a analizar los mensajes que era lo que más atacaban. Entonces los mensajes que más atacaban a Finagro era, oiga, Finagro solamente le presta todo ese sistema de impresiones forzosas para que solamente le presta al gran productor y no al pequeño. Finalmente se creó para el pequeño, no le está llegando al pequeño. Entonces un momentico,
trabajemos con las áreas de investigaciones económicas de la entidad para entender dónde se está yendo específicamente ese crédito y a qué parte de la cadena agropecuaria se está yendo. Entonces empezamos a trabajar esas cifras, a abrir las cifras, a ver cómo yo también le podía bajar el lenguaje. O sea, este tema que les digo de inversiones forzosas es muy técnico y entonces tenía que explicar que los títulos de desarrollo agropecuario se dividen en títulos A, en títulos B, que los títulos B son para pequeños productores, los títulos B para grandes, o sea, explicar el sistema, cómo los bancos nos dan esos recursos, era un tema complicadísimo. Y explicar eso en cifras y explicar y bajar eso al lenguaje más bajo, era muy, muy complicado, pero lo logramos. eh, y ahí empezamos entonces una serie de relacionamiento desde comunicaciones con actores primero del gobierno nacional, distintas entidades. Digamos, Finagro hace parte del Grupo Bicentenario, que es como una holding financiera, la cuarta holding financiera más grande del país, pero ejecuta políticas del Ministerio de Agricultura. Entonces, lo primero fue reunirnos, y la holding, pues, pertenece al Ministerio de Hacienda. Lo primero fue reunámonos con ministro, reunámonos con ministra, reunámonos también con ministro de Comercio, reunámonos con director de planeación, reunámonos con la directora del DAPRE, reunamos con todos los claves para que ellos tengan nuestras cifras y entiendan cómo funciona el sistema. Lo segundo fue con los gremios, nos reunimos con la bancaria para que entendieran bien las cifras, especificarlas. Estuvimos en varios escenarios que, digamos, se habían creado para hablar de reactivación económica. Hicimos un mayor énfasis, digamos, en mostrar nuestros logros, porque muchas veces nosotros estamos en organizaciones que están haciendo cosas increíbles y sacamos o difundimos cosas muy básicas, pero no lo que hay detrás. Entonces, digamos, en el caso de Finagro, la ejecución es muy buena y nosotros impactamos a población vulnerable. Nosotros tenemos créditos especiales para las víctimas, para reinsertados, para los pobladores que están en los programas de sustitución de cultivos, para comunidades negras, para comunidades raizales indígenas, unas tasas diferenciales para mujeres y para jóvenes. Tenemos también, digamos, una puerta de acceso al crédito, que es el Fondo Agropecuario de Garantías. Entonces, tenemos una cantidad de cifras y nos empezamos a mover muchísimo en redes para mostrar todo lo que nosotros estábamos haciendo y ejecutando y a dónde se estaba yendo cada uno de esos pesos que recibíamos por inversiones forzosas y que toda la vida no, pues hace 30 años venimos recibiendo por inversiones forzosas. Em, ¿Qué más hicimos? Hicimos una capacitación con periodistas también para explicarles a ellos todo el sistema y especialmente por si iban a tener un tema, si iban a tocar el tema de inversiones forzosas o si iban a tener a un experto diciendo que eso era lo peor que existía, al menos tuvieran la contraparte del caso de éxito que éramos Finagro. También gestionamos entrevistas, sacamos a la presidenta en primera página de La República explicando el sistema y contando el sistema. Estuvimos en El Tiempo, estuvimos en Portafolio, estuvimos en distintos medios de comunicación y nos convertimos como en una contraparte. Entonces, como el tema era tan técnico y tan complicado, uno, pues ya de por sí el término es muy complicado, ¿no? Si a uno le dicen forzoso, ya es terrible. Forzoso nada. Entonces, uno de eso. Dos, pues teníamos un ambiente como un poco político también muy complejo, porque más allá de explicar el tema, también había digamos, una necesidad también de atacar al gobierno, sin importar si el sistema de crédito en el sector agropecuario funcionaba o no. Entonces logramos como convertirnos como en contraparte y que nos consultaran los medios de comunicación. Entonces ante esto no logramos que no hablaran del tema porque inevitablemente lo iban a hablar, pero sí logramos que nos consultaran. Y si necesitaban cifras, se las conseguía. Y si mi presidenta no podía hablar por X o Y motivo, yo em, pues yo estaba siempre disponible para los periodistas para tener la información. También con esa serie de reuniones que hicimos con relacionamiento con actores claves del gobierno, también empoderamos a muchos actores, No te porque estábamos finalmente no escuchando, solo Julia. escuchan. Sí.
Sí, sí, se Listo. oye bien. Sí, la escucho. Ah, entonces, también a través de ese relacionamiento también empoderamos a otros actores clave que no hacían parte de Finagro, pero ¿qué? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, se ¿O es a oye. María que Te se le escuchamos. va el Sino que teléfono? José, Sí, se te escucha perfecto. Es alguien que se le activó un micrófono. Yo creo que a María sí, correcto. Fernanda se le, sí, de pronto se le paró el internet de pronto. Entonces sí, pues básicamente fue como un tema muy grande, muy fuerte lo que les comenté en Inversiones Forzadas, pero creo que lo gestionamos, digamos, de la mejor manera posible. Siempre, digamos, nosotros desde comunicaciones actuando desde el punto de asesoramiento, porque finalmente yo le puedo decir a la presidenta o al comité directivo, hagamos esto o lo otro, pero finalmente quienes toman las decisiones son ellos. Entonces yo digo, se me ocurre hacer esto. Se me ocurre hacer, por ejemplo, una capacitación con periodista, pero el escenario es que sale muy bien y los periodistas me consultan y nos volvemos unos segundos validadores del tema o dos, eh, nos pudieran atacar por X o Y motivo o esto. Entonces, siempre, digamos, en este caso en específico y en todos, siempre procuro por dar como contar lo que hay sobre la mesa, lo que yo considero que deberíamos hacer en términos de comunicaciones, de relacionamiento, pero dejar que ellos tomen las decisiones como cabezas de la entidad muy informados, digamos, de los escenarios a los que nos enfrentamos. Mirar siempre como escenario A, escenario B y estar preparado. Ahorita, no sé si María quiera preguntar algo, ¿alguien quiere preguntar algo? Ahorita María nos explicaba un poco como mi hoja de vida, contaba el tema de los medios de comunicación. Yo creo que haber estado en medios de comunicación me ha permitido un poco tener como el criterio, como el olfato, haber estado desde el otro lado. Es decir, yo era periodista, pero periodista no de registro, sino de investigación. Entonces, muy probablemente cualquier investigación que yo publicara o que yo eh, sacara a la luz pública, pues indiferentemente podría haber afectado a X o Y empresa o a X o Y persona. Entonces, hay muchas cosas que yo aprendí como periodista que me han dado como la experiencia de poder anticiparme un poco a la situación o poder ver en un futuro como cuáles son esos escenarios a los que yo me pueda, digamos, adelantar. Entonces, por ejemplo, no sé si de pronto María tenga una pregunta o alguno, porque José Ignacio. no, pues por ahorita quería excusarme porque se me cayó internet, Ah, entonces mientras volvía ya me estaba como preocupando, pero no, vi que continuó la charla, entonces yo creo que vamos muy bien, Juliana. sí, entonces, Hola les estaba. Juliana, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Cómo vas? Yo sí quería hacerte una pregunta. Decime. Digamos, ¿cómo hiciste, digamos, cómo influyó ahí la comunicación de Finagro para que, ahora mencionabas mucho el tema de las inversiones forzosas? ¿Cómo influyó de cierta manera o qué acciones tomaste para básicamente darle la vuelta a algo que podría haber sido una crisis en el sentido de que pasamos de hablar de inversiones forzosas a sentar al gobierno, al sentarlo con los bancos, tomar decisiones y llegar a consensos? ¿Cómo trabajaste ese tema? Pues fíjate que primero, ¿qué podría salir perverso, digamos, en todo el tema? Eh, eh, que quizás se entendiera el mensaje como, o que el gobierno copiara los mensajes de los detractores que estaban diciendo que Finaro no ejecutaba bien y el proyecto se llevara al Congreso para decir, oiga, sí, creemos inversiones fuerzas, pero no nuevas, sino quitémosle plata a Finaro. Entonces el peor escenario para Finagro es que se desfinanciara y eso ni siquiera es para Finagro, sino para los campesinos. O sea,
al final el afectado es el campesino de Amagá que no va a poder acceder a un crédito para comprar su guadaña para manejar su tierrita que tiene alquilada. O sea, eso es finalmente el último perjudicado, más allá de la entidad o más allá de los 250 empleados que tiene Finagro. El afectado es finalmente el campesino que no va a poder acceder a crédito y finalmente pues todos los colombianos que no van a poder tener unos alimentos en unas condiciones o en unos precios favorables. La gente habla de inflación o de paro camionero, pero que los campesinos no tengan acceso a unos recursos económicos o baratos para poder financiarse, pues eso es nefasto, solamente que es que no nos ha pasado hace 30 años, pero que eso hubiese sido, digamos, el resultado, hubiese sido nefasto. Tú me preguntabas como cuáles son las estrategias que utilizamos o para poder dar como la vuelta. Lo primero que yo te decía era como estar, primero lo que nosotros hacíamos era monitorear absolutamente todo. O sea, yo sabía, tengo una matriz donde me establece quién es el que está hablando el tema, qué está diciendo, estar monitoreando todos los mensajes y cuál era el enfoque de los mensajes que estaban saliendo, quién eran los actores, quién eran los periodistas que estaban hablando del tema. Entonces, lo primero que hacíamos era monitorear todo. No tanto medios de comunicación como redes sociales. Y medios de comunicación es todo, absolutamente todo. Dos, pues acercarnos a los periodistas que están, a todos los periodistas, especialmente los económicos, que son los que cubren el tema, darles un desayuno, contarles el tema muy pedagógicamente, explicarles en qué funcionaba y ser supremamente pues pedagógicos, pero especialmente mostrarme en la disposición de estar siempre disponible para ellos. Es decir, yo he sido periodista y ha sido terrible para mí que, por ejemplo, yo necesite una empresa o necesito una entidad o necesito una persona, una fuente para contrarrestar una contraparte y que nadie me conteste. Y ese es uno de los peores errores que uno comete o que pueden cometer las empresas o los comunicadores, de decir, no, no me pronuncio, o no responder a un periodista porque escribe, o porque, ay, venga, tengo que decirle, voy a denunciar algo de su empresa, que su presidente es un acosador sexual y no respondemos absolutamente nada. Lo principal es estar, digamos, haber estado como en la disponibilidad y también haber gestionado, digamos, nuestros resultados. O sea, nosotros hicimos demasiado en términos de free press y no free press con comunicados diciendo las inversiones forzosas sí funcionan. No, mostrando simplemente los resultados, gestionando entrevistas estratégicas con los medios que más están hablando del tema, con La República, con Portafolio, con El Espectador, y estar contando de todo el abanico de temas y cómo llegamos, digamos, a sus beneficiarios finalmente. Entonces, como les contaba ahorita, digamos, mi papel como periodista antes de este cargo, no sé, Diego, si respondí tu pregunta Sí, o... sí, muchísimas gracias. De hecho, me llevo varios insights que acabas de darme para varias cosas. Gracias. Vale, Diego, súper. Inscríbete. Estoy convenciéndole a todos que se inscriban en el programa. Bueno, entonces mi experiencia como periodista me ha permitido un poco, uno, uno como organización no puede ser como intransigente o no tener ningún tipo de relacionamiento con periodistas o simplemente no contestar. Dos, entender, digamos que ninguna pauta que uno ponga, porque yo también pongo pauta, ninguna pauta que tú pongas te va, ay no, oiga, este medio me está dando durísimo, pongámosle pauta, ninguna pauta va a frenar una investigación o va a frenar una mención negativa que podamos tener en una coyuntura. O sea, aparte de que es irrespetuoso con el periodista decirle o uno ir al gerente comercial, oiga, yo le estoy poniendo una pauta, no me vaya a mencionar, pues eso generalmente en la práctica no se ve. Y digamos que si yo fuese periodista y me están dando eso antes, sigo investigando más y más. Eh, yo creo que lo más importante también es, si uno no tiene una organización que está actuando bien,
sino que pretenden que uno como comunicador tape el sol con un dedo, pues tampoco va a funcionar. Es decir, el comunicador no puede maquillar ni tapar absolutamente nada. El comunicador puede gestionar, pero la organización tiene que estar haciendo bien las cosas, o al menos tener claro en qué falló para hacerlo. Es decir, por ejemplo, estoy inventándome un ejemplo. Si una empresa tal le sale un escándalo porque la DIAN le va a cerrar porque lleva 20 años evadiendo impuestos, pues uno como comunicador que puede hacer absolutamente nada, pues la empresa está, o sea, está, por más estrategia que tú crees, eso no va a funcionar porque la empresa no está haciendo las cosas correctamente. Entonces, las crisis son inminentes, pero pues cómo las gestionemos, eso es súper importante para tener el menor impacto posible. Juliana, eso tiene un impacto también muy importante en lo que acabas de mencionar, desde la gestión del DIRCOM hacia sus directivos o equipo de trabajo o alta gerencia de una organización. ¿Cómo manejar, cómo persuadirlos en ese caso? Porque sé que es un problema que se presenta en muchas organizaciones donde pues va como por un lado la idea o las necesidades de la alta dirección hacia lo que realmente uno como comunicador social estratégico pues quiere dar a conocer y requiere que esa comunicación desde las altas directivas esté alineada a ese propósito de información. ¿Cómo se gestiona ese proceso de persuasión con las altas directivas para poder informar lo que realmente pues, se requiere y no tapar información como tú lo estás mencionando? Pues lo primero que yo recomiendo es como tener un manual de crisis reputacional. Es decir, esa vaina tiene que estar como si tú llegaste a la organización y no existe un historial de crisis y no tienen pensado un manual de crisis, porque ¿para qué? Lo primero es crearlo, porque en cualquier momento puede pasar. Es que una crisis puede ser que una persona se suicidó del edificio y se tiró del sexto piso, puede ser un tema de coyuntura que afecte políticamente, puede ser un tema penal, puede ser una investigación de la Contraloría, puede ser cualquier cantidad de cosas que de verdad que estamos como inmersos y que pueden suceder. Entonces, uno tener como un protocolo de crisis establecido, digamos, con unas definiciones claras, y graduando el tipo de crisis. No todas las crisis se gestionan de la misma forma, cada crisis es distinta, y entender con criterio, pues realmente qué es una crisis que realmente vale la pena gestionar. Ahí hay veces que de pronto pueden existir crisis en los que mejor no hagamos nada de cara a sacar un comunicado o de cara a pronunciarnos oficialmente, pero sí gestionemos de otra forma, internamente quizás. Digamos, antes de que suceda algo, es tener, digamos, el manual de qué hacemos si pasa. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues ahí tengo un manual de crisis muy concreto donde explica cuáles son, digamos, las crisis de bajo impacto, las de alto impacto, que las gradúa. Y ahí, digamos, inicialmente cuando sucede un tema de coyuntura, los primeros criterios que nosotros evaluamos es si se han incumplido las leyes o se podría percibir que la entidad está incumpliendo, si la entidad, digamos, ha fallado en el cumplimiento de su misión, si está en riesgo la prestación del servicio o la operación de la entidad, si ese evento puede generar preocupación pública, si estamos recibiendo llamadas o cubrimiento de periodistas, si se está debatiendo el tema en redes sociales, si se ha alertado por parte de otros actores del gobierno, de actores claves de nosotros, y especialmente nosotros también trabajamos el tema desde la prevención. Y aquí, digamos, pues todas las organizaciones se manejan de forma distinta, pero comunicaciones, pues pertenece a presidencia. Es decir, todo el tiempo yo estoy con la presidenta, incluso yo, si bien no tengo voto, ni soy directiva como los vicepresidentes, sí estoy en todos los comités directivos. Entonces, en todos los comités directivos yo estoy enterándome qué pasa.
Entonces, que no, que sacaron los recursos que teníamos destinados para tal incentivo. O no, mire, me llegó esta comunicación de no sé qué. Estoy escuchando constantemente qué está pasando. Como estoy escuchando, estoy anotando que me puede generar cualquier cantidad de cosas. No, mire que se cerró este tema, no sé, estoy inventándome las situaciones. Que se cerró la línea de crédito especial para los plataneros, perdón, para los cultivadores de papa. ¿Y eso qué me genera? ¿Qué tal que me genere una huelga como la que tenemos ahorita camionera? ¿Qué tal que los paperos de Boyacá me cierren esa vía y termine esto en noticia nacional? Quizás una simple línea de crédito. Entonces, todo el tiempo estoy empapándome de los temas. Y digamos, estoy haciéndolo de forma preventiva y también he concientizado mucho a los directivos de que cualquier situación que ellos puedan prever o analizar que nos pueda generar un tema reputacional, que me lo informe. Entonces ya a mí me dicen, oye, Juliana, puede pasar esto, no sé qué. O yo digo, ay, no, eso realmente no, pues listo, gracias por informarme, lo tengo pendiente, pero no lo voy a gestionar desde acá. O definitivamente, oiga, qué tema tan grave. Llamemos ya al comité de crisis y establezcamos qué fue lo que pasó. Entonces, siempre, digamos, mi principal consejo es mantengámonos siempre proactivos para que no tengamos que actuar reactivamente. Y adelantémonos, convoquemos, aceptemos, digamos, o sea, no vale de nada decir, oiga, no, aquí no está pasando nada, todo está perfecto. No, pues si pasó algo, definitivamente seamos autocríticos de qué fue lo que pasó. Y ahí voy con que es importantísimo, digamos, eh, establecer qué pasó para saber cómo lo vamos a gestionar, entenderlo principalmente. Si uno no lo entiende, uno qué va a difundir o qué gestión va a hacer. Entonces, entenderlo me refiero a hacerse las preguntas, por ejemplo, ¿qué hicimos como organización para evitar que esto sucediera? ¿Qué estamos haciendo para contener el daño? ¿Y qué vamos a hacer para que esto no se repita? Eh, Cuando uno tenga claro eso y tenga claro, digamos, qué pasó, y en qué pasó me refiero, por ejemplo, a cuál es el problema. ¿El problema cuál es? O sea, el problema no puede ser muy general, el problema tiene que estar descrito específicamente cuál es el problema. ¿Qué causó ese problema? No, que mira que el directivo tal hizo esto y tal. O no, mira, esto me generó el comentario que hizo tal persona en tal entidad hizo esto. ¿Cuáles son esos escenarios de preocupación que nosotros tenemos como entidad? ¿Qué nos preocupa? Por ejemplo, yo les decía, ¿qué me preocupaba a mí en el tema de inversiones forzosas? Que el proyecto de ley se radicara en el Congreso con un enfoque de quitarle plata a Finagro, desfinanciar. ¿Cuáles son esos escenarios de preocupación que uno tiene como organización? ¿Qué tenemos a favor? Yo tenía a favor una ejecución muy buena y tenía cifras que lo soportaban. ¿Qué tengo yo en contra en el proceso de coyuntura que tenía? Eh, y pues establecer los criterios que les digo y establecernos ahí, digamos, cuál es el objetivo con la gestión que nosotros hacemos. El objetivo es, por ejemplo, convertirme en contraparte. El objetivo es minimizar el efecto negativo enfocando, digamos, en la problemática concreta. O mi objetivo es simplemente que tal actor conozca el tema. O mi objetivo es concretar unos validadores para que me defiendan. Eh, es, Hay que tener súper claro qué es lo que queremos nosotros hacer con un plan de crisis a la hora de resolver en la opinión pública. ¿A quién queremos impactar? Tenemos distintos públicos de interés, pero no a todo el mundo quiero hablarle con mis mensajes. Tengo que tener clarísimo cuáles son, digamos, los enfoques de mensajes que yo voy a tener. Y a partir, cuando uno tiene claro todo lo anterior que les estoy diciendo, a partir de eso yo creo unas estrategias. Y siempre recomiendo crear la estrategia con el escenario A y el escenario B. En el escenario A sucede esto, en el escenario B sucede lo que no espero que suceda, pero puede suceder. Y siempre recomiendo que en esas estrategias yo las recomiendo y las asesoro, pero que quien decida sea el comité de crisis.
o si solamente estoy hablando con la alta dirección del tema, pues sea la alta dirección que decida. Pero nuestra labor es como poner sobre la mesa la baraja de cosas que hay para hacer, pero que se decida desde la alta dirección. Importantísimo después de eso, tener como unos entregables. Si se trata de algo que yo quiero comunicar a la opinión pública, tener ya el comunicado listo. Tener claro un documento como de contexto y fechas claves, si es, digamos, el caso. Como les digo, digamos, esto es un manual de crisis específico de Finagro, pero cada crisis o cada coyuntura es distinta y se gestiona de forma distinta. Y especialmente, digamos, tener en cuenta aquí la medición y el monitoreo de las cosas que se están haciendo. Que es la pregunta que nos está haciendo Johnny Gutiérrez. Cuando eso sucede, ¿cómo mides los impactos? Nosotros tenemos en Finagro una empresa que nos monitorea constantemente los medios de comunicación. Entonces a mí todo el tiempo me están llegando las noticias que están saliendo y que están mencionando a Finagro. Y con eso yo tengo una matriz donde estoy mirando, pues, qué pasó. En el tema de inversiones forzosas, pues mi resultado es que finalmente se concretó un pacto por el crédito. Ya nadie está hablando de que Finagro no hace bien sus cosas. Incluso el mismo presidente de la República habla hoy en día de Finagro como una entidad con muy buena ejecución. El director de planeación sabe qué es Finagro. Los congresistas saben qué es Finagro. La opinión pública, digamos, conoce y entiende qué es Finagro. Lo importante es uno, digamos, tener como el monitoreo y eso es, digamos, un análisis como muy objetivo de las cosas, tener el monitoreo y estar mirando el tipo de noticias que nos salen. No sé si de pronto tú puedes poner la presentación que te mandé, María. Sí. Nosotros tenemos una empresa consultora que nos hizo hace muy poco, se los quiero compartir, eh, la medición de la gestión que estamos haciendo con los medios de comunicación y se los quiero compartir un poco para que ustedes lo vean. ¿Me confirmas si lo estás viendo? Voy a Sí, ir a la primera. Ok. entonces, denme un segundo. Esto es básicamente, si quieres pasemos a la tercera diapositiva, María. Ok. Una empresa consultora nos hizo una medición a nosotros de cómo nos están percibiendo y cómo nos están difundiendo los medios de comunicación. Y ellos lo hacen con base, perdón, en un indicativo que se llama el IPM. Y es básicamente, es un análisis de información, es una herramienta propia de la consultora que contratamos para evaluar como el desempeño de las noticias que nos sacan, donde nos mencionan a nosotros, y especialmente cuál es la calidad de noticia que nos están sacando y cuál es la importancia que nos dan y quién es el periodista que está hablando y que realmente el contenido que están sacando los medios sea o no de valor. Entonces, pues si quieres sigamos, a eso tiene unas generalidades. Eh, ya les muestro, denme un segundo. Si queremos a la diapositiva 5, María, entonces el IPM es una escala. Entonces, si la organización tiene un IPM de 45, quiere decir que prácticamente tiene noticias muy, pero muy positivas y que prácticamente el presidente de esa organización está todos los días en los medios de comunicación sacando portada y que todo el tiempo la están entrevistando. Si están menos 45, pues todo el tiempo le dan durísimo. Yo creo que en ese momento Andrés Carneros tiene que estar por menos 45, o quizás en su momento Bianca pudo haber estado en menos 45. Si está en 10, pues muy regular. Si está en 15, regular. Si está en 20, pues bueno. 25, pues muy bueno. Pero pues lo excelente que casi, pues casi una empresa como que es muy difícil que lo logre, pues está muy por encima pues de todo.
Esta IPM, si quieres sigamos, tiene en cuenta los medios de comunicación más relevantes. Entonces ahí está como la lista que ellos tienen en cuenta para analizar. Están El Espectador, El Tiempo, Nuevo Siglo, El Heraldo, La Nación, La Opinión. Los medios más relevantes, esta semana, está Diners, está en radio, pues las emisoras más escuchadas, en televisión los programas más vistos y pues en portales web están los principales a nivel económico. Son Valor Analítica y también está Cambio ahí. ¿Qué encontraron los consultores? Si quieres, vamos a la 8. Nosotros de enero a julio tuvimos un total de 1.494 notas reportadas, de las cuales 1.215 salieron en estos medios de comunicación que son los más importantes. Para, digamos, analizar el IPM, ellos toman una muestra. Entonces, de 1.495 notas, ellos tomaron 624 para analizar la calidad, lo que les explicaba, la calidad de la nota, el tipo de nota, la importancia que nos daban y si fue negativa, si fue positiva. Y aquí podemos ver más o menos los temas del año que nosotros sigamos en la siguiente, María. Los temas del año que nosotros movimos. En enero se estaba hablando de un cambio de presidencia, o sea, cambio de presidenta. Se estaba hablando de unos recursos por 142.000 millones de pesos para crédito. En febrero se estaba hablando de la colocación de créditos, de cifras. En marzo, el ministerio nos habilitó casi 400.000 millones para líneas especiales de crédito para poblaciones vulnerables, como lo que les contaba. En abril, hubo un anuncio sobre las nuevas asignaciones de presupuesto para créditos agropecuarios. En mayo se estuvo hablando del impacto del seguro agropecuario que nosotros movemos. En junio, Finagro puso, se estaban hablando de la inclusión financiera a través del microcrédito y una línea especial que hay de créditos hasta 5 millones de pesos para la economía popular. Y en julio se estaba moviendo el tema de vivienda rural. Estos temas son temas que yo promoví desde Finagro. Ahí no estaban, digamos, los que se movieron por sí desde mayo relacionados con inversiones forzosas. Aquí está todo lo que yo moví y que los medios me publicaron, pues efectivamente. Básicamente, aquí está la calificación, si quieres sigamos. El IP de las notas gestionadas mes por mes. Entonces, si ustedes ven aquí, el IP más alto que yo tuve estuvo en junio con un 26,8%. Eso significa que pues tuvimos muy buenas noticias positivas y que nos movimos muchísimo para poder contrarrestar un poco como el impacto que teníamos negativo de ejecución de Finagro. Ahí ustedes pueden ver el IP que está más o menos entre 14, 20, 24, 19, 17 por notas. Ahora si quieres sigamos por análisis de calidad de notas. Aquí ustedes pueden ver una torta, muestran los porcentajes de IP, digamos, por rango de cada una. Entonces, notas IP entre 25 y 30, 358 notas, que son el 57% de las notas que tuvieron en cuenta para evaluar este indicador, pues estuvieran muy por encima o de muy buena calidad por encima de entre 25 y 30. El 15% estuvieron entre 30, por encima de 30. Tengo ahí un 11% en un rango negativo. Es decir, tuve 89% en este corte de enero a julio de noticias positivas y solo 11% de negativas. Si quieres, sigamos.
Ah, bueno, esto dice lo mismo. Pese a que el ruido estaba muy alto, a lo que me refiero es que pese a que el ruido estaba muy alto respecto a un tema de coyuntura que nosotros estábamos teniendo, pues lo positivo sobresalió muchísimo más. Entonces aquí están, digamos, algunos titulares destacados que movimos en este lapso, que son una de titulares, digamos, de frases que dijo mi jefe en entrevistas, otro del tema de ley de alivios para campesinos, otro de Finagros, una apuesta para erradicar gota a gota, otro de recursos disponibles para contrarrestar, digamos, temas de coyuntura que le afectan a los campesinos, como el tema del fenómeno de la niña, otro como relacionado con la plata y las cifras que nosotros movemos. Si quieres, sigamos. En La República, en CMI, en El Tiempo. Están ahí, pues ahí ustedes pueden ver algunas de las publicaciones destacadas que nosotros movimos. Si quieres, sigamos, María. Y en general, cuando analizan, digamos, estas noticias que tomaron como representativas para analizar este indicador, mi IPM está en 20,6, es decir, está bueno, está muy bueno. No soy en 45 porque no saco a mi presidenta todos los días y, y pues eso es muy imposible, pero pues aquí digamos, me están dando una certeza de que lo que yo estoy moviendo lo estoy haciendo bien. O sea, está teniendo una calidad esperada, digamos, en la opinión pública. Aquí digamos, digamos, los tipos de temas que se están moviendo, tema de reactivación, chan, chan, chan. Por aquí Ana María Zuluaga tiene una pregunta. Contame, Ana María. Juliana, ¿cómo gestionas esta presencia? Es decir, ¿lo haces a través de FreePress o qué estrategias manejas? Pues mira, lo importantísimo es, si todo esto es free press, esto que está aquí, esta medición no maneja pauta. Es Ok. decir, yo con pauta por ejemplo, estoy pagando pauta en radio comunitaria, porque pues yo llego a los campesinos, estoy pagando pauta hasta septiembre, estoy en Noticias 1 promocionando una línea especial para compra de tierras, estuve en la W, la otra semana tengo que empezar a salir en Blue Radio. Estuve en CMI mostrando casos de éxito. O sea, nosotros pagamos pauta. Sin embargo, esta medición que está acá no tiene en cuenta pauta, sino temas de free press meramente. ¿Cómo lo gestionamos? Lo gestionamos a través de comunicados que son noticiosos. Es decir, yo no puedo darle un comunicado, un medio de comunicación diciendo Finagro es lo máximo, porque nadie me lo va a comprar. Tengo que, uno, meterme en la coyuntura. Por ejemplo, este año tenemos coyuntura de fenómeno de la niña. Pues yo ofrezco un seguro agropecuario, eso le va a interesar muchísimo a la gente, o sea, a los medios de comunicación, eso va a ser noticioso. Los medios, cosa que vuelan, que sea como publicidad, pues no lo van a sacar. Entonces, primero, pues comunicados. Hemos sacado más de 15 comunicados en este año y no significa que cada mes sacamos 3, sino que a veces sacamos uno por mes o dependiendo de la coyuntura. Por ejemplo, em, em, también hemos gestionado entrevistas y entrevistas yo también me pego en la coyuntura. Tenía la coyuntura de inversiones forzosas. Entonces, venga, director de la República, quiero presentarle a mi presidenta, quiero que sea entrevistada por ustedes, queremos hablar de inversiones forzosas, nosotros somos un caso de éxito. Finalmente mi portada me la dieron en Finagro es un caso de éxito de inversiones forzosas y cuando tú buscas inversiones forzosas en Google, por ahí te tiene que salir alguna noticia de Finagro hablando del tema. Y eso también Juliana, genera, señora, pe- pero entonces, cuando dices que has sacado, qué pena que te interrumpí ahí. No, qué pena, termina la idea. no, dime. Cuando tú dices que has sacado 15 comunicados este año y que no necesariamente son 3 por mes o 2 por mes, sino que eso depende de la coyuntura,
Pero o sea, estos resultados que nos están mostrando son debido a esos 15 comunicados que has tenido. Sí, 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 en parte a los 15 comunicados, en parte a las entrevistas que yo gestiono concretamente, a nosotros, o sea, obviamente tener yo gestión con los medios proactivamente de comunicados o de entrevistas, también hace que, por ejemplo, si me sacan en entrevista en El Espectador, muy probablemente el tiempo después me va a buscar. Ajá, a eso me Entonces refiero, también con que me, tú manejas un tema muy de coyuntura y muy político también, entonces supongo que tú envías un comunicado y de allí pues como que se desprenden muchos temas de los cuales podrías hablar sí, en medios. no, total, total, se desprenden medios también, pero también se desprende de yo estar hablando todo el tiempo con periodistas. O sea, yo pues trabajé en medios y yo los conozco, entonces les escribo. No sé, alguien escribió por ahí un dato malo, un dato que no corresponde. Y hay Ok. muchas cosas que yo no necesariamente tengo que hacerlo externamente, simplemente le puedo escribir por interno a tal periodista como, oiga, mire, la cifra correcta es esto. Y ni siquiera un comunicado, simplemente una cifra que estoy dando de contexto y que está bien. Es, digamos, estar monitoreando mucho de esto. Tengo también un equipo maravilloso, no lo he contado, tengo un equipo maravilloso de 5 personas. Tengo una persona que me acompaña en tema de medios y este tema, pero quien finalmente está más enfocada en este tema de crisis, pues soy yo. Pero todo el tiempo es estar informado, o sea, yo estoy sobreinformada. Y por ejemplo, yo tenía la percepción antes, mucho antes de la medición, de que ese tema nos había impactado súper negativamente. Cuando yo hablo con el consultor y hace una medición, me dice, no, o sea, que negativamente, mira esto, tus menciones positivas están muy por encima, pese a que ese tema era, pese a que ese tema era coyuntura y era político. Ujú. Entonces, sí, ay, no sé cómo hago para ver los mensajes. Ya te digo, espérate. Juliana, Ah, ya que lo mencionas, qué pena la última pregunta allí. Cuando dices que tú le escribes directo a los periodistas, entonces, por eso ese dato de qué están diciendo y quién lo está diciendo es relevante para ti. totalmente, es que lo importante es uno estarlo midiendo todo el tiempo, o sea, yo todo el tiempo estoy midiendo y estoy monitoreando quién habla, qué habla, y no necesariamente es un periodista, puede ser un experto X, pero ese experto X me va a generar una mención negativa quizás por un periodista. Si es un experto más conocido, por ejemplo, un exministro que diga, Finagro dio una cifra, no sé, no le está dando crédito a pequeño productor. Eso es muy probablemente porque ahorita los medios, muchos periodistas ni siquiera hacen reportería, sino que van tomando un trino y hacen una noticia de eso. Muy probablemente eso me va a repercutir negativamente. Entonces, es un poco monitorear, saber qué están hablando y adelantarme un poco. Y aquí Juan Pablo me preguntaba que si ha habido casos donde yo corrija datos y así no hagan corrección, por supuesto. Mi labor como comunicadora y jefe de comunicaciones es estar monitoreando eso. Entonces, por ejemplo, hubo un caso en CMI, creo, no recuerdo bien, que son súper queridos con nosotros, pero me sacaron, cuando saqué el comunicado promocionando con Banco Agrario Vivienda Rural, fueron a entrevistar a la presidenta y sacaron una cifra errada. Eran como créditos por, no me acuerdo la cifra, pero la sacaron mal. Apenas yo lo vi en directo, a mí casi me da un infarto y además porque él fue a entrevistar a la presidenta a partir de un comunicado que yo saqué, pero en el comunicado estaba la cifra exacta. Quizás pues el periodista estaba muy, en ese noticiero hizo como 2 notas, 3 notas, y pues eso ya salió al aire. ¿Yo qué puedo hacer? Ya salió al aire. Lo que sí hice fue contactar al periodista y decirle, ven, mira, esta cifra no quedó tan bien. Se nos fue Juliana. Se nos fue. Yo pensé que esta vez había sido yo otra vez. No. Entonces, es simplemente, pues, contacté al periodista, le expliqué, dije, mira, era esta cifra, no, no, me dijo, Juli, discúlpame, no. Y lo que hizo fue sacarme otra nota después, o sea, uno en televisión ya salió al aire, ¿qué hace? Me dijo, no, yo te corrijo esa cifra, no sé qué. Y la corrigió en otra nota que salió posteriormente. Y hay casos en los que uno efectivamente dice, oiga, salió mal esto, y pues si no quieren corregirlo, pues uno ya cumple con el deber y decir, oiga, quedó mal esta vaina.
o hay cosas que ya simplemente se publicaron, si salió en el impreso, pues uno cómo va a corregir un impreso, pero uno sí, al menos, oiga, corríjame en la web, oiga, equivocaciones hay todo el tiempo. Juliana, una pregunta. Estamos hablando de un ecosistema de medios tradicionales. ¿Cómo es el manejo con los medios digitales? Con los medios digitales, hay un medio que, por ejemplo, se llama Pulso, que tiene demasiado impacto y demasiada acogida. Ay, yo no sé por qué yo me estoy otra vez escuchando. Bueno, ¿qué? ¿Por qué se escucha? Ya. No, Ya. ya, es que teníamos una persona con un micrófono prendido, pero ya. Ah, ok, disculpa. Entonces, eh, bueno, antes que eso, cuando yo invito a los periodistas, invito a todos. No invito solamente al impreso o al de radio, yo invito a todos. Y tengo una base de datos consolidada de periodistas. No me sirve una base de datos de 300 periodistas, existen más de 300 periodistas Mm. en el país seguramente, pero yo necesito saber cuáles son los más importantes. Y los más importantes están, digamos, en los tradicionales, en Caracol, en RCN, en Blue, la W, pero también en esos portales. Y también nosotros invitamos, por ejemplo, a Colprensa. Colprensa es una agencia de medios que tiene llegada a una cantidad de medios regionales. Y también tenemos, cuando se tratan de cosas concretas de región, tenemos una base de datos enfocada en periodistas de la costa, periodistas de Antioquia, periodistas para buscarlos. Entonces nosotros, digamos, no los excluimos para nada. Hay medios concretos, como les decía, como Pulso, que cualquier cosa que ellos publiquen tienen una acogida y además es que a veces los medios también cambian un poco como los titulares, sino que eso también me da un poco como de temor porque a veces los cambian para el clickbait y a veces de pronto no pueden poner cosas como tan precisas. Pero no, lo que hacemos con Pulso, por ejemplo, es tener un buen relacionamiento y pasarle una cosa vendedora. Es decir, si tú, por ejemplo, en el tema de inclusión financiera, vas a hablar de microcrédito, o sea, poner microcrédito en un título es súper aburrido. Entonces yo me imagino cómo ellos pueden titular y así mismo se los mando a ellos. Y a veces me lo ponen hasta igual. O a veces ellos lo cambian porque necesitan generar un poco más de clickbait. Entonces yo me meto con el tema del gota a gota. Vinagre le hace la guerra al gota a gota. O llegó el fin del gota a gota, no sé. Yo me imagino los titulares, cómo los medios pudieran, digamos, titular y se los mando tal cual. Y así la persona, o sea, el periodista lo ve y como que dice, uy, sí, esto de una me da para nota. Entonces es como también el criterio que uno tiene de comunicaciones para generar esas noticias. Diego, por aquí tienes una pregunta. Sí, Juliana, yo quería preguntarte, digamos, cuando has tenido que un medio te pone un titular que no es, que tú dices, esto me puede a la larga traer algún inconveniente, tú, digamos, ¿cómo ha sido ese relacionamiento con el periodista para convencerlo de que lo cambie o que lo ajuste? No, o sea, yo no puedo interferir en contenidos diciéndole yo quiero que ponga esto, porque a menos que ese periodista tenga una relación demasiado amistad, pues que es que ni siquiera sucede esto. O sea, me parece a mí un poco atrevido, porque digamos como periodista quizás en algún momento me lo han dicho a mí, me parece eso de muy mal gusto, entonces creo que yo jamás lo voy a hacer. Nunca le voy a decir, oiga, quiero ese titular. No, me podía poner ese titular en vez de este otro que me afecta menos. No, simplemente yo le paso cifras, pero no intervengo en decir, oiga, ese titular, ¿qué tal si lo cambio y lo pone este? O sea, no. Digamos que el trato con los medios es de mucho respeto. Es de mucho respeto donde uno les da el abanico de posibilidades que uno le puede dar, de ofrecer datos, de dar las cosas como son, correctas, de estar disponible, pero jamás de intervenir o de uno querer dictar un titular o uno querer intervenir tal cual como uno quiere que pusiera pues las cosas, eso nunca se da con los medios, ni digamos, son temas de manejo, pero yo no lo recomiendo. Ana María también tiene una pregunta. Ana María Marín. Dice, digamos que en ese tipo de crisis donde hay una mala información internamente, los que se preocupan son los clientes, por así decirlo.
¿Cómo ha sido el manejo interno, empresa-usuario? Eso es súper importante, Ana María, porque em, muchas veces, a veces desde las empresas pasa una crisis y se queda en la alta dirección, o el comité directivo no pasa, o lo hablamos aquí encerraditos los que estamos aquí liderando. Es súper importante bajar esa información en términos de toda la organización. Es decir, que todos estamos hablando conectados del mismo tema, que todos sepamos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso de inversiones forzosas, yo me inventé un formato de un café con la presidenta. Entonces la presidenta socializó con todos los trabajadores, les estuvo contando como no enfocado solamente en este tema, sino que ahí le metí, por ejemplo, uno, eh, les estuvo contando noticias de interés en los que ella estaba trabajando. En el marco de esas noticias de interés que estaba trabajando, hablamos de inversiones forzosas y les contó la narrativa que ella estaba manejando, qué era lo que ella estaba haciendo, qué era lo que ella estaba diciendo y qué era lo que ella esperaba que la gente hiciera con los clientes de cara a... Nosotros como tal no tenemos clientes, digamos, como los bancos. Nuestros clientes son más como directamente los bancos, no los usuarios finales, porque el crédito lo damos a través de los bancos. Y en ese mismo escenario hicimos como unos reconocimientos. Entonces estamos también pasando como en un tema de reorganización empresarial y pues la presidenta hizo unos reconocimientos a través de ese espacio. Entonces, súper importante poder bajar la información y además porque algo que afecta muchísimo en un tema de crisis son los rumores. Entonces, no falta el trabajador que promueve eh, o que se inventa cosas que no son. Y no, si supiera cómo estamos de mal, no. Entonces es súper importante tener en cuenta en las crisis. Finalmente las decisiones las toma un comité de crisis, pero cuando suceden las cosas, pues hay que informarlo a los trabajadores y ser supremamente claro en lo que está pasando. O sea, ocultar solamente, digamos, ocasiona que se genere un tema de rumor y de chisme. Bueno, damos espacio para que haya un par de preguntas más y estaríamos entonces culminando la charla. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Genial. Yo tengo una pregunta, profe María Fernanda y Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias profesor, ¿cómo por está? acompañarnos el día de hoy. Qué chévere tener a alguien pues de tu perfil y cualidades acompañándonos en esta conferencia. Juliana, no, me gustaría de pronto que nos compartieras. Creo que pasa en muchas organizaciones, he trabajado en algunas organizaciones donde nos acordamos del periodista para que nos ayude para el Free Press, pero el resto del año no existe. Entonces, me gustaría saber en el caso de Finagro, pues si hay estrategias que tengan que ver con, pues acercar a los periodistas a la organización a través de, pues sabemos que no se les puede dar incentivos específicos, pero, por ejemplo, eventos donde conozcan eh, al presidente, desayunos, no sé, como qué hace Finagro para acercar a los periodistas y que no se vuelva como una relación de te pido, te pido, te pido y como que no es de doble vía, no sé si me hago entender. Sí, Carlos, eso es súper importante porque yo creo que lo principal es que tenemos un plan de comunicaciones planteado a 2026 con un objetivo claro, con unos ejes clarísimos y unas estrategias y tácticas clarísimas y la gestión de crisis de parte de. Es decir, si uno no hiciera absolutamente nada de comunicaciones y solamente estuviera ahí para pagar, como decía inicialmente María Fernanda, que ya se utiliza pagar incendios o gestionar chicharrones, pues ese tema saldría como muy mal. Nosotros tenemos un plan de comunicaciones que se baja como
en varios ejes, en temas de posicionamiento, en tema del relacionamiento que tengo con los campesinos, en tema de comunicación con intermediarios y en el marco de eso sí, yo hago desayunos con periodistas, yo hago encuentros con periodistas, siempre que por lo menos estamos, yo estoy escapada en este momento, estamos en Medellín en la ANDI, en el Congreso de la ANDI, y eso está lleno de periodistas. Siento que mi presidenta los salude, sea supremamente querida. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina de investigaciones económicas. Si tengo un dato de coyuntura que no necesariamente me va a generar un comunicado, pero le va a servir a un periodista, pues lo muevo con los periodistas. Entonces, constantemente estoy en contacto con los periodistas, constantemente estoy en relacionamiento, y no solamente para decirles, sáquenme este comunicado, sino Vale, estoy en relacionamiento con ellos para cualquier cantidad de cosas, indistintamente de que haya crisis o no. Bueno, gracias, no, Julián. muy Ah, interesante, Juliana, y creo que pues ha sido un espacio, no sé si de pronto alguien tenga una pregunta final. Bueno, si no, pues ya saben que tenemos nuestro curso de alta dirección en comunicación para que puedan conocer mucho más de de estos temas. Juliana va a estar en nuestro grupo de profesores del programa de alta dirección en comunicación estratégica para la innovación y la sostenibilidad, precisamente hablando sobre el manejo estratégico de crisis en medios de comunicación. Vamos a tener un workshop con simulación y escenarios de relaciones públicas con medios. Vamos a tener también simulación de escenarios de reputación, de posicionamiento de temas corporativos, de gestión de free press. Y bueno, creo que ha sido un abrebocas muy interesante, Juliana, tu participación el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y ese conocimiento que has adquirido. Y además, pues también desde esa otra orilla de como periodista, ustedes también, los periodistas, qué esperan de las organizaciones y cómo se genera ese relacionamiento que es tan clave para el posicionamiento de las organizaciones. Entonces, agradecerte muchísimo, Juliana, tu participación en este lanzamiento y bueno, los invito por favor para que llenemos una encuesta que les acabé de enviar. Bueno, nuevamente la voy a compartir por si de pronto se perdió en en el hilo de la conversación. Pero pues, Juliana, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. listo. Perfecto. Por acá siempre a la orden y pues por favor inscríbanse. Esa es la idea. Bueno, un aplauso para Juliana, a todos, por Muchas favor. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Juliana. Gracias, profe. Gracias, Juliana. Ustedes. Gracias, Juliana.